Bendiciones, queridos hermanos, bendiciones de lo alto. Que el Señor les bendiga, que esta mañana su Santo Espíritu repose sobre vosotros, en vuestra mentalidad, en vuestro corazón, en todo su ser. Gracias a Dios que nos permite una mañana agradable, una mañana hermosa, que para poder disfrutar de su presencia, para poder llegar y agradecerles a nuestro Padre Celestial lo bueno, lo maravilloso que son con sus hijos. Que Dios me los bendiga y que esta mañana el Señor ilumine su mentalidad, ilumine esa forma de creerle, esa enseñanza esté sobre la vida de ustedes. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite disfrutar, despertarnos, poder respirar y darle gracias a Dios que en su gran amor, en su paciencia, Él es bueno y nos permite, hermano, poder escuchar su palabra. Que Dios me los bendiga donde quiera que esté, que el Señor me los guarde y que esta palabra en esta mañana, una palabra de vida diaria, sea de bendición para sus vidas. Gracias a Dios, ¿verdad? Un poco meditando, hermano, y pidiéndole a nuestro Señor, ha estado el Señor hablando a mi vida desde hace unos días, hermano, una palabra que ha traído a raíz, hermano, de lo que está pasando en el mundo, a raíz, hermano, de las cosas que el hombre se compadece, el hombre, hermano, tiende a ciertamente a lamentarse la vida de los demás pero el hombre, hermano, el creyente, el cristiano, realmente muchos no están haciendo nada por llevar realmente la salvación. La iglesia de Cristo, hermano, se ha convertido muchas veces en un club social, se ha convertido, hermano, en sola de gente de creer que son buenas, aunque el mundo esté perdiéndose, hermano, ya mucho hombre con gracia, mucho hombre con ministerios, mucho hombre, hermano, con la unción, hermano, ya no están proclamando el mensaje de la salvación, ya no están llevando el mensaje de la salvación, ya no se preocupan, hermano, por realmente proclamar el evangelio de Dios. Pero sí son muy sentimentales, son muy carnales, hermanos, al compadecerse, hermano, de todas las cosas que pasan, pero sin realmente hacer nada en este tiempo. Nosotros como iglesia de Cristo tenemos una gran responsabilidad, hermano, como en los tiempos de Noé, estar predicando el mensaje de salvación a causa de los juicios, a causa de las cosas que están ya sucediendo, hermano, como advertencia, hermano, para aquellos que necesitan alcanzar la salvación. Mucho hombre, hermano, ya no está, mucho creyente abandonado el evangelismo, abandonado la propagación del evangelio, hermano, y el mundo ya no cree en Dios, el mundo, hermano, ya no está confiando en el Señor, ya no está dependiendo en el Señor, porque aquellos que se les ha revelado el conocimiento, se les ha dado el evangelio, hermano, no era para que se entretuvieran, no era para que se sintieran privilegiados, sino, hermano, para que llevaran la salvación a los demás. Por eso tenemos nosotros como iglesia de Cristo una gran responsabilidad, hermano, de estar anunciando el evangelio. Hermano, en este tiempo estamos donde el evangelio está siendo callado, el evangelio, hermano, está siendo censurado, y aquellos, hermano, a quien Dios usaba en veces, hermano, esto hizo que este tiempo de esta pandemia fuera evidenciado, hermano, realmente lo que había en el corazón, porque ya parece, hermano, que el evangelio solamente fue dado para los que están bien, para los que están dentro de una iglesia, y eso no es así, hermano, porque aquellos hombres que hacían señales, prodigios y milagros, aquellos que predicaban grandemente, hermano, ya no
solamente quieren predicar en una iglesia, quieren predicar en un templo, pero hermano, no hay quien esté llevando ya el mensaje a los lugares, hermanos, y mucho creyente ya se acostumbró a que el evangelio solamente es la iglesia y que el afuera no tiene nada que ver. Pero mire, hermano, que la importancia, quiero hablarles un poquito en Lucas, versículo 13, versículo 1. Quiero hablarles, hermanos, que sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación, por muy inocente que sean las personas, ya sea desde niños hasta cualquier tipo de edad, hasta cualquier tipo. Hermano, en Dios no hay gente buena. Quiero que entiendan que en Dios no hay gente buena. En Dios hay gente que ha alcanzado la justicia de Dios, que han sido justificados por la sangre preciosa, hermano, del sacrificio de la cruz. Pero delante de Dios no hay gente buena. Nadie va a ser salvo por ser buenas personas, por ser inocentes, porque no se meten con nadie, porque hacen todo el tiempo bien. Nadie alcanzará la salvación por eso. Hoy estamos, dice acá en el Lucas 13:1, en este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mira que aquí Dios nos enseña dos ejemplos muy importantes, muy claros, hermano, porque en esto no hay tanto que decir, no hay tanto que sacar, porque es tan sencillo el entendimiento, hermano, es tan sencillo explicarlo, hermano, porque aquí ahí hablan dos. Dice, unos galileos que estaban en el templo. Estos galileos fueron muertos, hermanos, por los soldados romanos, los que estaban a cargo de Pilatos. Estos eran adoradores en el templo. Fueron tratados, hermanos, como gente. Dice que fueron mezclados su sangre, hermano, contaminaron su sangre, hermano, porque estaban dentro y fuera. Quiere decir entonces, dice, ¿creen que eran más pecadores que todos estos galileos? ¿Qué es lo que nos está enseñando según la historia? Dice, hermano, que los galileos, hermanos, habían mezclado su sangre, hermanos, con la gente de afuera. Hay gente que, aquí vamos a hablar de tanto el cristiano que está dentro como la gente que está afuera. En Dios hay justicia, Dios es justo, hermano, pero aquí nos enseña, dice que aquí habían hombres que eran galileos, hermanos, que estaban en el templo, pero les gustaba mezclar su vida, hermano, con la gente de afuera. Hay quienes tienen un paso adentro, un paso afuera. Hay quienes, hermanos, viven una doble vida. Hay quienes, hermanos, su vida no es conforme recibieron a Cristo, hermano, pero abandonaron el camino de Dios. Mucha gente cree que con tener a Cristo en su pensamiento, en su corazón, en su acordarse de Dios, ya con eso agradaron a Dios. Y no es así. No piensen, dice, que estos porque se acordaban de Dios iban al templo, iban a misa todos los domingos y, hermano, por esa razón murieron. Aquellos que dice acá, hermano, estos galileos eran pecadores. Aunque iban al templo, aunque iban a la iglesia, a cualquier tipo de iglesia, hermano, a cualquier tipo de iglesia,
no por eso, hermano, ellos alcanzaban la justicia de Dios. Estos galileos, hermano, dice que cuya sangre habían mezclado con los sacrificios de ellos. Quiere decir entonces, hermanos, que ellos daban sacrificio también a la idolatría. El punto no es, hermano, en punto delante el punto de Dios, delante la mentalidad de Dios, delante el criterio de Dios, delante la sabiduría de Dios, hermano. Lo más importante en Dios, en vez de Dios sabe, hermano, que somos hombres, que el hombre va a caer, va a fallar, va a equivocarse, va a pecar, pero a Dios no pasa por alto. Por eso dice que Dios estaba reconciliando a los hombres, pasándoles por alto. Quiere decir que no les tomaba en cuenta lo que habían hecho, sino porque, hermano, Él buscaba en la vida del creyente, o el hombre de la vida del pecador, o el hombre que estaba mal en su vida, que realmente se arrepintiera. A Dios lo que más le importa es que el hombre se arrepienta. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya pasado, no importa lo que te hayas equivocado, no importa ante una necesidad, hermano, porque Dios sabe que el hombre que peca, dice que la Escritura que el alma que pecare morirá. Dios sabe, hermano, que el hombre que peca, que falla, se equivoca, comete un error, lo que usted quiera, cualquier tipo de pecado que se haya hecho, cualquier tipo de desobediencia que haya hecho, hermano, está pronto el creyente a perder su alma. Por eso Dios, hermano, ante la necesidad, ante la urgencia, Dios, hermano, le pasa por alto, hermano, y le pide como consecuencia, o sea, como requisito, hermano, el arrepentimiento. Hay gente que está dentro de la iglesia, hermano, pero ha dejado el camino de Dios, ha abandonado al Señor. Hay gente que confesó a Jesucristo como su Salvador, pero aquí nos enseña, hermano, que hay creyentes que van a la iglesia, pero que no son salvos. Porque no dieron, hermano, un arrepentimiento genuino en su vida. Realmente se volvieron religiosos, sí. Pero cuántos lugares, hermano, en cuántas iglesias donde la gente asiste, lo que menos les enseñan es arrepentirse. Hoy les enseñan, hermano, a ser conocedores de la letra de la palabra, pero no les enseñan a vivir una vida en el Espíritu. No les enseñan a cambiar su vida realmente y a caminar como hijos de Dios. No les enseñan, hermano, ahora todo el mundo dice que son hijos de Dios. Todo el mundo lo dice. Pero no, realmente lo que importa realmente es tener a Jesucristo como su Salvador, viviendo una vida, llevando una vida como la que el Cristo llevó. Cristo llevó una vida en santidad, Cristo llevó una vida en temor, Cristo llevó una vida en obediencia a la palabra, Cristo vivió una vida, renunció al mundo para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermano, no es lo mismo que creo en Dios, creo en Cristo y eso nos hace salvo. No, acá dice que ni por asistir a una iglesia el hombre será salvo. Las iglesias nos salvan. El que salva es Cristo, hermano. ¿Salva de qué? De condenación eterna. Lo que salva es nuestra alma si se va con Dios o se va al Seol, se va al infierno, o se va al agua de fuego. Pero acá dice, no porque eran pecadores, sino porque no se arrepintieron igualmente. Aunque estaban dentro de la iglesia, ellos no se arrepintieron. Ellos no cambiaron su estilo de vida. Siguieron siendo los mismos. No todo, hermano, va a ser salvo. Ya la misma Escritura dice, hermano, que cuando el Señor esté en el tribunal de Cristo, hermano, y Él esté sentado, dice, y Él estará apartando a las ovejas y a los cabritos. Unos, hermanos, le dirán, venid benditos de mi Padre, y a otros les dirá, dice a los cabritos, que la herencia, que lo que tenían preparado para ellos era el infierno, hermano.
¿Por qué? Porque ellos no se arrepintieron. Quiere decir que los cabritos estaban dentro de la iglesia, gente desobediente, gente rebelde, gente, hermano, que nada más fueron a causar problemas, división dentro de la iglesia. Dice acá en Mateo 25, versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos, dice, ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Miren qué dice: entonces el rey le dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, dice, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid benditos de mi Padre. Y luego dice en el versículo 41: entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Quiere decir entonces que muchos estaban en la iglesia, pero unos eran ovejas y otros eran cabritos. Gente que nada más llegaba a hacerle daño a la vida de los demás. Ahí tiene el caso de Caín y Abel. ¿Acaso no eran hijos de Adán? ¿Por qué uno era hijo del diablo y por qué otro era hijo de Dios? ¿Acaso Caín alcanzó salvación? ¿Acaso el Judas no fue un apóstol dentro de la iglesia de Cristo, hermano, y alcanzó salvación? ¿Acaso no se mató y no dice la misma escritura que también Judas era hijo del diablo? ¿Acaso Saúl no era, hermano, un rey de Israel? ¿Y acaso se perdió en su vida? Claro que se perdió. Estaban dentro, pero no eran de nosotros. El espíritu del anticristo dice, estaban dentro, pero no eran de nosotros. Y se manifestaron, dice, para que evidenciaran de que no eran de nosotros. ¿Cuánta gente creyente, hermano, están dentro de la iglesia, no alcanzarán salvación de su alma? ¿Por qué razón? Porque no se arrepintieron genuinamente, porque no entendieron el evangelio, porque no hicieron realmente una conversión a Cristo. Por eso el Señor dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me diga, el que confiese yo creo a Jesucristo como mi Salvador, dijo, entrará en el reino de los cielos. No todos van a entrar, porque ejercieron violencia, fueron malos, hermanos, con la vida de los demás. Se dedicaban a corromper la vida de los demás. Si algo es grave en Dios, hermano, si algo Dios se encendió su ira, hermano, contra el querubín y contra sus ángeles caídos, y eso podemos encontrarlo, un dato podemos encontrarnos en el libro de Enoc. Cuando ellos, hermanos, el querubín, en lugar de haberse arrepentido, o sea, haber tomado en cuenta de que se rebeló contra Dios, su maldad alcanzó, es que empezó a contaminar a todos, a los demás creaciones, de tal manera que apartó la tercera, cuarta partes, hermano, los hizo caer también. Corrompió la vida de otros también. Si algo es grave, es arrastrar y echar a perder la vida de otros. Eso es gravísimo. Que por no misma la escritura dice, ay de aquel que haga tropezar a otros, ay de aquel que haga tropezar a mí unos pequeñitos, más le valdría no haber nacido. ¿Por qué razón? Porque no todo el que está dentro, hermano, y el que no llega realmente a hacer lo bueno, realmente a convertirse al Señor, a agradar al Señor, quién sabe, hermano. No puedo yo determinar en este tiempo, porque en veces hay gente que no ha entendido el evangelio, no se le ha revelado el Cristo en su vida. Entonces hará un cambio realmente en su vida, como lo hacía Pablo, hermano. Pablo mataba a cristianos, pero no era porque
No era, hermano, porque en su corazón era malo, ya nació con esa maldad, y no porque iba a alcanzar la salvación, sino porque él no entendía la palabra, porque estaba mal enseñado y porque no había tenido un encuentro genuino con el Señor. A muchos cuando tengan un encuentro genuino con el Señor, hermano, entonces se les revelará que entonces que tiene que amar a su hermano, tiene que amar a su prójimo como a sí mismo, tiene que amarlo, hermano, como ama a Dios. Pero hay quienes viven odiando a los hermanos, hay quienes viven rebelándose contra los ministros. Hoy por eso yo creo que la persecución, hermano, la persecución no viene de afuera, la persecución viene de adentro. Gente que está adentro son los que están realmente causando la muerte de la fe a mucho creyente. Se dedican a despedazar, dice, son estos lobos rapaces que tienen apariencia de piedad, dice que hay que evitarlos. Lobos rapaces, hermanos, que nada buscan la destrucción de la vida de los demás. Acá dice, hermano, que no porque se mezclaron alcanzarán salvación. Es el tiempo de que los que están adentro se arrepientan de hacerle daño al prójimo. Porque el que no ama al prójimo no se ama a sí mismo. El que no ama odia. El que no ama aborrece. Es el tiempo del perdón. Es el tiempo del arrepentimiento, es el tiempo de cambiar realmente una vida realmente como Dios manda. Pero aún mucho dentro de la iglesia no alcanzarán salvación, por cuanto viven odiando. La misma escritura nos enseña en el libro de Juan, hermano, en el libro de Juan, que mucho creyente, hermano, no alcanzará esa salvación gloriosa. ¿Por qué razón? Porque dice, hermano, que un homicida no alcanzará esa salvación. Un homicida, hermano, por cuanto dice anda en tinieblas. Y los que andan en tinieblas, hermano, son los hijos del diablo. ¿Qué tan importante, hermano, es? La misma escritura dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Tiene vida permanente en él. ¿Cuánta gente dentro del evangelio, hermano, odia a sus hermanos? Aborrece la iglesia. Vive atacando a la iglesia. Odia a los cristianos, pero dice cree en Dios, dice que cree en Jesucristo y que Dios los ha mandado a destruir la iglesia, los ha mandado a causar persecución. Dios tenga misericordia de estos hombres que no cambian su carácter para con los hombres, para con los hijos de Dios. Levántate en esta mañana y hay que bendecirlos para que alcancen la salvación, alcancen la misericordia de Dios. ¿Por qué? Para que tengan un encuentro genuino con Él y cambien su conducta, cambien su comportamiento. Por eso la misma escritura dice, hermano Mateo dice que por cada palabra ociosa que diga el hombre dará cuentas. Una versión dice, tendrás que dar una explicación por cuál lo dijiste. Tendrás que presentarte delante de Dios y dar una explicación por qué odiaste a tu hermano, por qué fuiste malo con tu hermano, por qué tú no te reconcilias, por qué tenías tanto coraje hacia tu hermano. Dice que tendrán, hermano, pero acá dice, no porque asistían a una iglesia eran salvos. No porque asistían a un templo eran salvos. Acá dice, hermano, porque ellos odiaban, ellos habían mezclado su vida con los romanos, porque vivían una vida mezclada. No, sino porque no se arrepintieron. Decidieron seguir su vida de esa manera, hermano, y no decidieron un cambio genuino delante de Dios. Eso está interesante. Tanto uno de adentro como de afuera. Si no se arrepintieron, dice, murieron igualmente que tanto aquellos religiosos murieron igual que ellos.
Eso está interesante. Estos fueron asesinados, hermanos, los asesinaron dentro del templo. Fueron buscados y asesinados por las autoridades romanas mientras se encontraban en proceso, hermano, de ofrecer un sacrificio. Quiere decir, hermano, que en aquel entonces, dice la historia, dice que una matanza en esas condiciones se había considerado una blasfemia insoportable. Es que entraron a matar, entraron a una iglesia, a una sinagoga, a un templo y los mataron a todos. Era porque adoraban a Dios. Era porque eran hijos de Dios, por eso los mataron. Ciertamente algunos van a ser muertos por causa del evangelio, pero otros van a ser muertos, hermanos, porque viven una vida mezclada. Porque viven una vida mezclada, y no estoy juzgando, es lo que dice la Escritura. Dice, en ese tiempo hubiera sido considerado una blasfemia. Están persiguiendo a la iglesia, están matando cristianos. Pero acá dijo algo mi Señor Jesús, hermano, sino que eran considerados una blasfemia, había un ataque contra Dios. Pero realmente, hermano, estos habían ejercido un odio, hermano. El mundo odia a los cristianos, el mundo a los judíos genuinos, hermano, por causa de Roma, por causa de la religión, hermano, y condujeron, hermano, a que se provocara una rebelión, una destrucción realmente en la vida de aquellos hombres. ¿Cuántas iglesias no apoyan el sistema? ¿Cuántas iglesias no están a favor de la homosexualidad, del lesbianismo, tanto que están plantando ya ministros de culto? Están plantando cantantes o adoradores homosexuales dentro de la alabanza. Pero se levantaron contra esa iglesia, los mataron, les hicieron esto, y pobre, es un ataque hacia Dios. Y no es así. Empezó la persecución. ¿Por qué no se establece cómo era la vida? Porque dice que llevaban una vida mezclada. Dios lo que quería, hermano, es que se arrepintieran de corazón, que cambiaran su vida. Llevaban una vida mezclada. Es que nos están atacando porque somos cristianos. No, hermano, es porque no cambian la vida que llevan. Es porque no se arrepienten de la vida que llevan. No por eso, dice, alcanzarán salvación si no se arrepienten, si no cambian realmente su conducta para con Dios. Estos cristianos llevaban una vida mezclada. Los mataron. Y Jesús dijo, no alcanzaron salvación porque no se arrepintieron. Hay que entenderlo esto. Nosotros llegamos a la iglesia buscando realmente un cambio, hermano, realmente agradar a Dios. No llevar una vida mezclada, una vida genuina delante del Señor. Por eso tenemos que ser firmes en nuestras decisiones. Es que los mataron, hermano. ¿Cuántas iglesias, hermano, no viven el evangelio? Es que están persiguiendo, eran cristianos en veces le llaman cristiano porque eran mormones, eran testigos, eran de otra religión, hermano, eran de una secta. Y dicen que eran cristianos. Por esa razón es porque ya empezó la persecución. Es porque están destruyendo ya los hijos de Dios. No, hermano, sino porque llevaban una vida mezclada. Y delante de Dios, la opinión de Dios, hermano, la opinión del Cristo es que porque piensan que fueran porque eran pecadores. No, Él dijo no, si no se arrepintieron, perecieron igualmente junto con aquellos religiosos.
¿Qué es lo que importa en este tiempo? El arrepentimiento, el hacer realmente un cambio genuino para con Dios, hacer las cosas realmente que a Dios le agrada. Arrepentirse, hermano, es dejar el pecado, abandonar lo desagradable, cambiar nuestra conducta para con el prójimo. Dice, hermano, en el versículo 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos perecieron igualmente. A mi Señor Jesús le hicieron la pregunta a estos discípulos. Le dijeron que habían unos hombres, hermanos, que murieron a causa de que se les vino un derrumbe en su vida. O sea, se les cayó un edificio sobre su vida. Murieron, dándoles a entender los discípulos que eran gente, se habían cansado de salvación porque sufrieron un accidente, los mataron, murieron sin que fueran pecadores, según para ellos. Según el hombre aquí en la tierra, todo mundo es bueno. Según en la tierra, todo mundo es inocente. Serán buenas personas. En Dios no existe eso. Es que ahí murieron niños. Miren, hermanos, ven las cosas y no estoy siendo sensible, hermano, a las tragedias que están pasando. Es que murió gente inocente. ¿Inocente? Ante los ojos del hombre sí, pero ante los ojos de Dios no. Es que pobre está muriendo tanta gente. Sí, hermano, está muriendo tanta gente. Pero hay que ser consciente de la verdad de Dios. Hay que ser consciente de la palabra de Dios. Hay que ser consciente de la realidad de Dios. La gente está muriendo. Los están matando. No podemos decir los hijos de Dios que murió gente inocente. Es que eran unos inocentes. Llegaron y los mataron. Acá le hicieron la misma pregunta a mi Señor Jesús, que si a estos hombres eran culpables de algo, por lo cual, y él no les dijo que eran culpables. Él les dijo, si no se arrepintieron, ¿qué es lo que estaba diciendo? Si sus nombres no están escritos en el libro de la vida y no confesaron a Jesucristo como su Salvador, no son salvos. Y la gente dice, murió gente inocente. Ante los ojos del hombre sí, pero ante los ojos de Dios no. No sé si ya usted escuchó una historia en el internet. No sé si es verdad o es mentira. Pero decían así, que cuando hubo una guerra, dice que había un niño que estaba, hermano, que estaba dentro de la guerra, pero que un soldado decidió no matar a ese niño. Porque lo vio, hermano, lo vio que estaba luchando y pensó que era un niño inocente, que estaba en la guerra. No lo sé si es verdad o es mentira. Y dice, y él dice, o sea, la historia cuenta de que este hombre estaba narrando, que estaba diciendo de que él había perdonado la vida a este niño. Pero dice que luego ese niño llegó a convertirse en Hitler. Este Hitler llegó a matar millones de judíos, millones de personas en la tierra. Dice, si yo hubiera sabido de que este niño iba a matar millones, lo hubiera yo matado. Porque nunca se imaginó que era Hitler. Nunca se imaginó que era Hitler. Le perdonó la vida a un niño.
que era el mismísimo diablo aquí en la tierra, matando judíos, matando cristianos, odiando a todo mundo, creyéndose un ser superior sobre la tierra. Era un niño, hermano. Es que mataron a un niño. Es que mataron a gente inocente. Tú no sabes que ese niño, en que el día de mañana, cuando llegue a convertirse en adulto, no sabes en quién se va a convertir. Esto es algo que para meditar, porque no todos la gente que hay en la tierra son hijos de Dios. Mi Señor Jesús le dijo a aquellos hombres: hermano, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Porque el diablo miente, porque vuestro padre es un asesino desde el principio. Ustedes son asesinos, ustedes son mentirosos, ustedes son descendencia, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Judas era hijo del diablo, Caín era hijo del diablo. Aparentaban ser buenos. Dice el hermano que de Saúl era de buen parecer. Hermano, un hombre con galardonura, un hombre, hermano, que ministraba confianza, que ante los ojos del hombre era muy bueno, tenía carisma. Judas tenía carisma, hermano, era un hombre con gracia. Tú dices, no, mi vecino es un gran amor, mi vecino es, ¿qué? Pero tú no conoces a tu vecino, tú no sabes qué tipo de hombre es. Caras vemos, corazones no sabemos. Acá dice, hermano, que dos ejemplos claros, hermanos, en estos tiempos. Dentro del templo, hermano, si un creyente peca y no se arrepiente y no busca el arrepentimiento, si no se convierte a Cristo, morirá en su pecado. ¿Cuánta gente está muriendo? No gente inocente. Porque aquí los discípulos estaban preguntando que si eran inocentes, que si eran hombres que no tenían culpa, que si alcanzaron salvación porque se le cayó una torre. Mi Señor le dijo, no, porque no se arrepintieron. Mucha gente, ¿cuántos accidentes están pasando? Están muriendo miles, cientos de personas cada día. Los están matando. Pero no son hijos de Dios. En veces hay quienes realmente lo son, pero son juicios para salvación del alma. Como aquel hombre que fue entregado a Satanás para que su espíritu, su alma sea salvo. Pero fue entregado de parte de Dios para alcanzar la salvación. Hermano, cuánta gente, no vaya a pensar que estoy siendo insensibles. Ciertamente duele ver personas que están muriendo, que los están matando. Gente, yo no me atrevo a decir gente inocente, sino que son descendencia, son de sangre, hermano, que no vienen de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo hombre, hermano, que usted ve caminando alcanzará salvación. Juan 8:23 dice, y les digo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois del mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si no creéis, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Dios da la oportunidad, hermano, a todo mundo le está dando la oportunidad que se arrepienta, que deje el pecado, deje la violencia, deje el odio, deje de hacer lo malo. Dios está hablando en este tiempo, hermano, dándole la oportunidad a que el hombre cambie su vida. Aquellos que desean convertirse a Cristo, de seguir a Cristo, les da la oportunidad de arrepentirse,
Por eso Él les está haciendo un llamado. Por eso lo que estamos haciendo es un llamado, hermano. Vuelve a Cristo. Si te apartaste de Cristo, si te alejaste de Cristo, vuelve al Señor. Aquel que se fue y no regresó es porque no es del Señor. Aquellos que ya decidieron en su vida no regresar al Señor, no son de Dios porque no eran de Dios. Los hijos de Dios vuelven a casa. El que es hijo vuelve a casa. El que es hijo se arrepiente. El que es hijo cambia. El que es hijo de Dios hace lo que a Dios le agrada. Hermano, realmente Dios está llamando en este tiempo al arrepentimiento. Le está dando la oportunidad a todo mundo de arrepentirse. No porque vayas a una iglesia eres salvo. No porque la gente se crea buena, inocente en el mundo va a ser salvo. Si no se arrepintieron de sus pecados, si no abandonaron el camino de la maldad, si se volvieron seguidores de Cristo, lo confesaron como su Salvador, caminaron con Él, anduvieron con Él, fueron como Él, alcanzarán salvación de su alma. Por eso el Señor dijo: yo no soy del mundo, yo soy de arriba. Y nosotros estamos en Cristo. Por eso hoy estamos viviendo muchas desgracias de muerte de personas en todo el mundo. Gente, hermana, inocente ante los ojos de Dios, pero inocente ante los ojos de los hombres, pero no ante los ojos de Dios. Pero no ante los ojos de Dios. Aquellos hombres murieron por una torre que les cayó encima y murieron sin hacer nada aunque merecieran la muerte. Es que ¿por qué los mataron si no hicieron esto? Claro, no fueron las circunstancias las que matan, sino lo que hace que realmente mueran es porque no tienen a Cristo como su Salvador. Es porque cuántas veces Dios no les está hablando, hermano. La gente sigue sus tradiciones y costumbres. Mira, yo me di cuenta de algo. Donde pasa mayor desgracias, observe usted, hermano, donde pasa mayor desgracias, mire cómo son la gente de esas localidades. Mire cómo son la gente de esos lugares, de sus estados, de esos países. Hay lugares aquí en México donde pega muy fuerte, hermano, los huracanes, donde está la violencia tremendamente, pero sus costumbres y tradiciones son adoradores del diablo. Hay un estado donde a los hombres los vuelven homosexuales. A la gente le parece bien convertir a los hijos, convertirlos en homosexuales. Un estado aquí en México, creo que es Oaxaca. ¿Acaso eso es agradable a Dios? ¿Acaso eso es agradar a Dios? Hay un día que le dan al diablo, hermano, festejan al diablo, que el Señor lo reprenda. Observe usted qué tradiciones y costumbres celebran en cada estado o en cada país, y vas a ver que están lejos de Dios, y son donde más calamidad les viene, donde más tragedia se está viendo, porque viven rechazando la palabra de salvación, porque la gente ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere convertirse al Señor. Pero Dios está haciendo un llamado, está sacudiendo la tierra. Por eso la tierra está en dolores de parto, porque está llamando al arrepentimiento. La gente le está pasando cosas y más odian a Dios, más se alejan de Dios, en lugar realmente de convertirse y mirar su vida, hermano, que viven pecando, que viven en violencia, que viven, hermano, corrompiendo a la vida de los demás. Dios está llamando al arrepentimiento, a sus pecados, no a cambiar de iglesia o de religión, sino a convertirse a Cristo para salvación de sus almas. Los justos son aquellos, hermano, la misma escritura dice, hermano,
Lucas 5:31, cuando vino mi Señor Jesús a la tierra, respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. He venido a llamarlo, hasta acá había venido Cristo, a hacer que la gente se arrepienta, que deje la maldad, que deje su pecado, que deje los vicios, que deje todo aquello lo que está mal. ¿Cree que van a morir por ser inocentes ante los ojos del hombre? ¿Cree que van a morir porque asistieron a una iglesia? No, van a morir porque no se arrepintieron de sus pecados, porque realmente no hicieron lo que a Dios le agrada. Dios está enviando su misericordia para que la gente corra a la salvación de sus almas. Cuando vean estas cosas, dice en Mateo 24, cuando vean estas cosas, dice, corran a los montes. Los montes representan la consagración, la santidad. Hermano, tú háblale a la gente de santidad. Háblale a la gente de temor. Háblale a la gente de obediencia. No quieren, hermano. Prefieren vivir su vida como quieran. ¿Por qué? Porque Dios envió sus juicios sobre la tierra. Porque dice que estamos como los tiempos de Noé. Hermano, porque la gente ha corrompido su camino. Ha decidido desechar a Dios de sus vidas. Ha decidido, hermano, ir en contra. Pregúntale a esas personas, pregúntale si tienen a Cristo como su Salvador. Pregúntale si Dios les ha estado hablando, hermano. Y ellos rechazándolos. Por eso es importante, hermano, que se convierta usted a Cristo. Por eso, mire, hermano, si usted en el libro de Corintios 7 dice, porque el marido dice, si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras ahora son santos. Hermano, si tu esposo o tu esposa no quiere asistir a la iglesia, hazlo por tus hijos. Si no quieren convertirse, cambiar de vida como Dios manda, hazlo por tus hijos. De lo contrario, los hijos son inmundos. Guarda, protege a tus hijos. Es que mis hijos murieron, los niños murieron, sí, pero murieron sin Cristo. ¿Por qué? Porque los padres no se convirtieron a Cristo. Los padres no buscan a Dios, hermano. Es que la gente tiene un concepto de que yo no he pecado, no he cometido adulterio, no he matado, no he robado. Eso no es pecado. Pecado es no tener a Cristo como tu Salvador. Pecado es morir sin Dios en tu vida. Es que yo tengo a Dios. No, la única manera de tener a Dios en nuestra vida, la única manera de tener a Cristo en nuestra vida es aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador y cambiar nuestra vida y andar y caminar como hijos de Dios. Realmente entender y hacer lo que a Dios mente le agrada. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El que anda en la carne no es de Dios. El que vive según la carne y no según el Espíritu no es de Cristo y no tiene el Espíritu de Dios en su vida. No tiene vida de Cristo, dice en el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de entre los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque su Espíritu mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que son los hijos de Dios? Los que son guiados por la palabra, los que son guiados por el Espíritu, no los que andan en la carne. La gente está hoy haciendo y deshaciendo en sus vidas, disfrutando el mundo. Lo que menos quieren hacer es buscar al Cristo como su Salvador. Muchos recibieron a Cristo, pero no lo confesaron de corazón. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para llegar a ser justo. Realmente el creyente que recibe a Cristo en su vida, hermano, y confesarlo en su boca, su nombre es escrito en el libro de la vida. Nadie será salvo si su nombre no está escrito en el libro de la vida. Hermano, ¿cómo escribes tu nombre en el libro de la vida? Confesando a Jesucristo como tu Salvador, dejando el pecado, abandonando todo lo malo, y realmente proponte agradar a Dios conforme a la palabra, conforme a su Espíritu. Es el tiempo de arrepentirnos, es el tiempo de cambiar la vida, es el tiempo de dejar el pecado. Dios no está tomando en cuenta lo que hiciste, lo que haya pasado en tu vida. Dios te da la oportunidad en esta mañana de dejar todo lo malo, de dejar todo lo que le desagradable a Él, hermano, porque el hombre, hermano, el hombre que vive sin Dios, vive pecando. Y el pecado es estar lejos de Dios. El pecado es no obedecerlo. El pecado, hermano, es no vivir conforme a su voluntad. Dios le está hablando al mundo que se arrepienta y que corran a Él, pero el mundo no quiere nada con el Señor. Juan 12:25 dice que el que ama su vida la perderá, y el que la aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la va. Hay que aborrecer las cosas, la maldad, la violencia, todo aquello, hermano, de dejar estar aprobando el pecado. Jesús dijo 12 en el 46, dice: yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oyera mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que les he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Dios está llamando al arrepentimiento, de dejar la maldad, el pecado. Cada día la violencia va en aumento, cada día la mortandad va en aumento, cada día el hombre está siendo más blasfemo, más grosero, más ofensivo para con las cosas de Dios y contra el Cristo, hermano, y contra la iglesia. Cada día le faltan al respeto a Dios. Estos movimientos LGTBI, hermano, que dice que quieren buscar la aprobación de Dios, pero busque usted, ellos tienen un día festivo donde ponen al Cristo como si fuera homosexual. Le hacen cosas aberrantes, tomando la figura de un hombre, de un muñeco, como si que el Cristo fuera homosexual. Le hacen cosas sexuales, hermano, blasfemos, irreverentes, profanos. Y buscan ellos según la aprobación de Dios. No son salvos. No son salvos si no se arrepienten de todo insulto, de toda ofensa para con Dios. Aunque vayan a una iglesia, aunque crean en Dios, aunque se crean gente buena e inocente, sin arrepentimiento no hay salvación. Sin un cambio de vida genuino, sin sus nombres no están escritos en el libro de la vida, no son salvos. Sea quien sea, por muy bueno que se haya hecho en el mundo, si no recibió a Jesucristo como su Salvador, no hay salvación.
Hermano, porque Dios destruirá en este tiempo todo lo que es carne, todo lo que no busca agradar a Dios, todo lo que no se apega a la palabra, todo lo que no se apega al Espíritu. Eso lo puede usted encontrar en Génesis 6, 3 al 6. Hermano, dice que Dios destruyó porque vio que la violencia en la tierra iba en aumento, porque el corazón del hombre tendía siempre a la maldad. Dice que estaba lleno, dice que habían corrompido su camino. Hay gente en este tiempo, ya no le importa lo que Dios opine, a Dios no le importa, ya a ellos ya no les importa que tanto ofenden a Dios. Dios destruirá toda carne, la causante de tanta violencia y corrupción en la tierra. Se ha corrompido el hombre del camino de Dios. La misma escritura dice, hermanos, 2 Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orar por nosotros, por la palabra del Señor, corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Mira lo que dice, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Acá dice, porque no es de todos la fe, no todos alcanzarán salvación, no todos, hombres perversos, hombres que transgiversan, que malenseñan el camino de la verdad, que para agradar a Dios no se necesita ser obediente, no se necesita andar en santidad, no se necesita andar en temor. De ellos no es la fe, de ellos no es la salvación. Porque Dios, todos estamos llamados a alcanzar salvación. Por eso, mira, hermano, voy terminando con esto. Dice en Apocalipsis 13:8, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En el 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es, esta está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo a la bestia que era y no es y será. Hermano, en Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por causa que estaban escritos, dice, por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados según sus obras. Y vi la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. No dice que fue con Dios. Todo aquel que su nombre no estaba escrito en el libro de la vida no fue con Dios, porque su nombre hacía borrado. Usted ve el pasaje de Lázaro y el rico. ¿Por qué el pobre tiene nombre y el rico no tiene nombre? Porque el rico le borraron su nombre. No estaba escrito su nombre en el libro de la vida. Pero Lázaro tenía nombre. Todas las listas de los salvos tienen nombre. Pero cuando no aparecen los nombres es porque fueron borrados. Su nombre no aparecía. Aquí dice que habían tanto niños como grandes habían y fueron lanzados en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque ahí habían niños. No todos los niños van al cielo. No todos los niños son inocentes. No todos los niños, porque venían de una generación perversa, hermanos, que algún día se iban a convertir en hombres malos. Por cuanto son hijos de hombres que rechazaron a Dios. Dios destruía la generación, como la generación de Coré, cuando se rebeló contra Dios. Hasta sus hijos, toda su familia descendieron con ellos al abismo. ¿Por qué si los hijos eran inocentes? No, hermano. Dios destruye una generación cuando los padres son malos, cuando los padres odian a Dios, cuando los padres aborrecen a Dios. Sus hijos seguirán su mismo ejemplo. Hermano, tú tienes que buscar a Dios, tienes que hacerlos por tus hijos, tienes que hacer que tus hijos amen a Dios, respeten a Dios, teman a Dios,
Porque si Dios, hermano, no vive en el corazón de los hombres, el hombre se volverá violento, el hombre se volverá perverso, el hombre se volverá un homicida, un hombre que odie las cosas de Dios. Pregúntate si tus hijos aman a Dios, hermano. Pregúntate si tus hijos claman a Dios. Pregúntate hacia dónde tienen inclinados sus hijos. Hoy mucha gente llora por los niños, pero esos no los salvan, no los protegen, no los meten en Dios. Prefieren que sus hijos vivan en la maldad, en el libertinaje, en todo lo que es la perversión, hermano. Pero no temen a Dios. No buscan realmente al Cristo como su Salvador y cambian de vida. Hay que arrepentirnos de corazón. Dios está llamando en este tiempo al arrepentimiento, a dejar el mal camino, a dejar el pecado, antes que sea demasiado tarde. Tú que me estás escuchando, Dios está llamando al arrepentimiento. Ni porque vayas a una iglesia, ni por creer en Dios va a caer salvación, sino porque el hombre tiene que dejar su mal camino, tiene que dejar la violencia, el odio, tiene que realmente caminar con Cristo. Los hijos de Dios son aquellos que andan en el Espíritu. Los hijos de Dios son aquellos los que caminan como el Cristo, hermano, haciendo lo que realmente a Dios le agrada, apartándose de todo lo malo. Y lo malo es no obedecer a Dios. Lo malo es rechazar su palabra, rechazar la santidad, rechazar la consagración. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Vuélvete de tus malos caminos. Vuelve a hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Hermano, hay que dejar de insultar a Dios. Hay que dejar de ofender a Dios. Hay que dejar, hermano, de ir en contra de Dios, de oponernos a Dios. Deja ese mal camino. Deja esa vida. Y arrepiéntete. Si tú confiesas a Jesucristo como tu Salvador, tienes que dejar la vida pasada, tienes que darle muerte al viejo hombre y volverte al camino de la santidad, al camino de la limpieza, al camino del temor, al camino de la consagración, al camino de la obediencia, al camino realmente haciendo lo que a Dios le agrada. Si tú te has alejado de Dios, si has abandonado el camino de Dios, pero sientes en tu corazón volver a casa, ya es momento de hacerlo. Y es momento de regresar a casa. Y es momento de pedirle perdón a Dios y volver a tu primer amor. No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas hecho, porque sabe Dios que es urgente, porque el hombre que vuelve a Cristo, Dios le da vida, hermano, para seguir caminando. Y si está muerto, Dios le da vida. Vuelve al Señor, hijo de Dios. El Padre te espera. Vuelve a casa. Pídele perdón al Señor. Mucha gente se va a llevar la sorpresa diciendo: Señor, Señor. Y Él dirá: no te conozco, hacedor de maldad. Pero si yo iba a la iglesia, yo profetizaba, yo cantaba, yo danzaba, no cambiaron su vida, porque en la iglesia eran una cosa y en la calle eran otra. Vivían una vida mezclada. Hermano, vuelve al Señor. Vuelve al Señor. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de hacer lo que a Dios realmente le agrada. No importa lo que haya pasado, vuelve al Señor, agrada al Señor, pídele perdón. Y confiesa a Jesucristo si tú no has recibido a Jesucristo como tu Salvador. Créame decirle que el que muere en pecado no va al cielo, no va con el Señor. Morirá lejos de Dios, no conocerá a Dios. Su alma será enviada
al lago de fuego, no estará en el reino de Dios. Y no pienses que cuando te estés muriendo vas a tener chance de arrepentirte. Hay quienes no. Hoy estamos, mañana no. Hoy estamos, o quizás al ratito ya Dios nos llama a nuestra vida. Sin arrepentimiento, nadie alcanzará salvación. Que Dios te bendiga. Vuelve a Cristo. Oramos, Padre del cielo. Te pedimos perdón, Padre, en la vida de tus hijos, de tu vida de tus hijas. Se han alejado, permíteles regresar. Si han pecado, permíteles el arrepentimiento. Te pido, Dios, que aquel que confiesa a Jesucristo como tu Salvador, y dile, Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mi pecado, Señor, de estar lejos de ti, de haberte abandonado, de no querer nada contigo. Te pido perdón, Dios mío. Permíteme regresar a casa. Ayúdame a volver a tu reino. Te lo pido, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, quiero cambiar mi vida. Quiero llevar la vida que tú vives. Quiero hacer realmente lo que a ti te agrada. Señor, ayúdame a caminar junto contigo. Te lo pido, Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El que muere sin arrepentirse no alcanza salvación. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Y que esta mañana tengas la decisión de cambiar como debe de ser para con Dios. Que Dios te bendiga, hermanos. Y gracias a los hermanos, a las hermanas que estuvieron pendientes en esta transmisión. Dios me los bendiga donde quiera que esté. Les mandamos un saludo. Hermano, ayúdenos a compartir esta palabra. Ayúdenos a compartir. Si no, escribas en la página, hermano, de Escuela de Ministerio, Gracia, Misericordia y Paz, GMP Yucatán. Hermano, y estamos en YouTube también, en la misma Iglesia de Cristo Dios habla hoy. Hermano, que Dios me los bendiga y les esperamos mañana, hermano, en punto de las 10 de la mañana estaremos transmitiendo el culto general. Si usted no tiene dónde congregarse, estamos aquí en Cerrito, Mulchachén, Canacín, hermano, con una palabra de bendición para su vida. Les esperamos a partir de las 10 de la mañana. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.